que sí ya tiene relación con el tema principal de, de esta charla o de este rollo. Y yo me permití escribir algunas líneas acerca del carisma en una oportunidad y también las voy a citar un poquito porque me parece que tiene un valor, no son experiencias totalmente mías, pero sí son experiencias que nos han hecho pensar sobre qué es lo que realmente deberemos de hacer nosotros como dirigentes o deberíamos de hacer como dirigentes para honrar esa expresión de amor del Señor hacia cada uno y también para poder hacer que el movimiento de cursillos sea eh, entendido, atendido como debe ser alrededor del mundo. Respondiendo a la inquietud del hombre moderno, acostumbrado ya a la técnica de la informática, creemos necesario aclarar que el término movimiento aún no se encuentra dentro del Código de Derecho Canónico. De hecho, aún se espera, decía en esa oportunidad, que el OMCC se recibiera la respuesta de Roma a la solicitud de que el movimiento fuera incluido en algunas de las clasificaciones de las asociaciones de fieles. Esto en parte pues se ha logrado. Digo en parte porque recordemos que los estatutos que fueron aprobados no son para el movimiento, sino que son con exclusividad para el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad. Cuando el cardenal Joseph Ratzinger tenía a su cargo los movimientos eclesiales, él escribió precisamente sobre esto, los movimientos eclesiales y su colocación teológica. Esto lo hizo el 27 de mayo de 1998. Y ahí indicaba que se debería evitar la propuesta de una definición demasiado rigurosa, ya que el Espíritu Santo siempre tiene preparadas muchas sorpresas. En el mismo documento, el cardenal enriquece nuestro acervo cuando hace la distinción entre movimientos, corrientes e iniciativas. Esto está ahí. Si tenemos la intención de enriquecernos, pues podemos ir al documento y ver qué es lo que el cardenal en ese momento, después Papa, pensaba sobre movimientos, corrientes e iniciativas, que tampoco aparecen en el Código de Derecho Canónico. Pero dice que tienen su fuerza de origen en el Evangelio, en la totalidad del mismo. Y reconocen en la Iglesia su razón de ser, sin la cual nosotros no podríamos subsistir. Por su lado, el recordado Francisco Forteza, en su intervención preliminar en las conversaciones de Cala Figuera número 1, en agosto de 1994, nos dijo, hablamos mucho del carisma fundacional de cursillos y es importante que tengamos una idea de lo que significa. Por supuesto que dentro del carisma fundacional hay muchos aspectos del método de cursillos, de la organización, de la teología, del pensamiento. Esto en respuesta a muchas personas que quieren tener una definición muy clara o muy concisa de lo que es el carisma fundacional. Si él nos dice que está dentro del método, dentro de la organización, dentro de su propia teología y del pensamiento que ilumina todo eso, es decir, la mentalidad, pues tenemos un campo increíblemente enorme para poder bucear y encontrar respuestas a las inquietudes que nos vayan naciendo. Luego, encontramos también una respuesta muy clara de Eduardo Bonín y Forteza en nombre del Secretariado Diocesano de Mallorca en 1981, cuando escribieron un documento que se llamó Los Cursillos de Cristiandad, una realidad no realizada, que tiene vigencia. Eso es precisamente lo que nos está afectando actualmente en las relaciones que estamos sufriendo, que todos conocemos, que no vale la pena mencionar en profundidad. Él habla
en este documento, digo ellos mejor, que el rumbo de los cursillos sigue teniendo una indiscutible eficacia y aún mayor si lo que se pretende es crear comparsas meramente intraeclesiales de gente pía, obediente y dispuesta, y que es muy difícil y que quienes inconscientemente son causa de ello puedan darse cuenta. Y fíjense, mis queridos amigos, que esto es precisamente una de las cosas que ocurre, que es tan precioso en nuestro movimiento que aún que las personas que no lo conocen a fondo hagan mal uso de él en los equipos o en las reuniones o en los cónclaves que ustedes quieran imaginarse, el resultado va a ser magnífico para las expectativas de ellos, puesto que es el Espíritu Santo interviniendo siempre. Por su parte, había un dirigente al que yo seguía mucho, no sé si ustedes lo recuerdan, Carlos Mántica, perdón, que en su introducción a la obra de Cursillos de Cristiandad, Un regreso al futuro, que escribió en el año 97, nos dice: no son pocos los dirigentes alrededor del mundo que piensan, y yo soy uno de ellos, que los cursillos de cristiandad nunca han existido y que en este sentido siguen siendo una cosa del futuro. En línea con lo que nos dicen nuestros hermanos en cursillos de cristiandad, una realidad aún no realizada. En el quinto encuentro mundial de dirigentes que se celebró en Corea en el año 98, se aclaró la idea germinal del movimiento de la siguiente manera. El movimiento de cursillos, cuando no se aparta de su carisma fundacional, intenta conectar unos cristianos que se esfuerzan por vivir su fe evangélica en espíritu y verdad con otros hombres, los alejados, que viven una vida sin el Cristo vivo que la vivifique y que, vueltos hacia afuera por las exigencias de la vida, no tienen tiempo de preocuparse ni de ocuparse de sí mismos ni de los demás. Esta es una cosa muy interesante porque en muchas oportunidades nosotros nos vimos en trapos de cucaracha, decimos aquí en Guatemala, es decir, en condiciones muy precarias en cuanto al desarrollo del movimiento. Entonces, había dirigentes que teníamos que trabajar en nuestra reunión de grupo, en las reuniones de grupo con quienes debíamos, en las ultregas, en las escuelas, es decir, en toda la actividad del movimiento. Y precisamente Carlos Mantica, que nos vino a dar un cursillo de cursillos a Guatemala, nos dice: miren, ¿y cuándo les queda tiempo para atender a su familia y a sus hijos? ¿Y cuándo les queda tiempo para atenderse ustedes mismos? Entonces no tiene que ser así. No tiene que ser así, hay que buscar un equilibrio. Como dice Eduardo Bonín, un equilibrio de equilibrios y equilibrándose constantemente. El movimiento de cursillos, cuando no se desvirtúa, es un espacio y un instrumento para que los hombres se encuentren consigo mismos, se den cuenta de que existen y que existen también los demás y se acerquen a ellos con ilusión y mutuamente se comuniquen, se escuchen, dialoguen, se conozcan, se comprendan, se valoren, se respeten y vayan aprendiendo a amarse al mismo tiempo que el cursillo va logrando esto de manera normal y natural. Les ofrece los medios concretos para que el encuentro se vaya transformando en amistad. Esto es lo que el movimiento de cursillos puede ofrecer al hombre de hoy y por ello, para que descubra que su vida realmente tiene sentido. Lo único que podemos contagiar es la fe que tenemos de que Cristo nos ama. Si no la tenemos, no podemos fermentar nada, ni actitudes, ni ambientes, ni estructuras. En lugar de fermentar, fomentaremos, como casi siempre, y seguiremos criticando indefinidamente a los que llamamos malos, inventariando sus maldades y lamentándonos de cómo está el mundo. En conclusión, es mi sentir que no deberíamos ni podemos agregar nada al carisma fundacional del movimiento, que nos toca respetar la idea primigenia depositada por el Espíritu Santo en la persona de su fundador. Parece oportuno recordar que es la autoridad competente la única que pueda discernir si el carisma recibido es sujeto de revisión y o modificación.
el movimiento, como decíamos hace un momento, es ya un patrimonio de la Iglesia. Estas eran unas ideas hilvanadas alrededor de lo que les acabo de citar. Ya regresando un poquitito nada más al compendio de las ideas en razón de ser, tiene incluida en la página 37 una carta escrita específicamente por nuestros amigos de Mallorca para Guatemala, porque estamos pasando una situación muy crítica y queríamos nosotros una reafirmación después de haber recibido las visitas de Eduardo Bonín y compañía. Y ellos se permitieron escribirnos una carta que tiene como título Naturaleza del MCC, escrita en Palma de Mallorca el 26 de septiembre del año 97 por Eduardo Bonín y Jesús Valls Flores. El primer párrafo nos indica la naturaleza seglar del MCC, que consigue que cada cursista sea cristiano en su circunstancia y que no necesita que se le procure otra circunstancia nueva para hacerlo, caracterizan y configuran sin lugar a dudas la verdadera esencia y finalidad, y siendo así llevan a cada hombre que se ha encontrado con Cristo a proyectar su vida desde un vivo criterio evangélico. Hablando más claramente, continúan ellos, un don de Dios que ha recaído sobre unos hombres concretos en virtud de los demás hombres y reconocido por la Iglesia, no es algo que pueda cambiarse o modificarse para que sea de otro modo sin ser otra cosa, según la conveniencia o preferencia o comodidad de cada organización perteneciente al movimiento. El núcleo esencial, que consiste en comunicar en 3 días que Dios nos ama a las almas dispuestas mediante el precursillo y que conozcan que su felicidad pasa por incorporar esa mayor realidad a su circunstancia concreta, confiando los dirigentes desde su fe en el corazón de cada hombre y cada mujer al que se le ha comunicado lo fundamental cristiano del bautismo, de la resurrección, mediante el poscursillo, hace de cursillos un método específico de estilo propio y que engendra una mentalidad como conjunto de ideas de las que se consciente y se incorpora a Cristo en lo cotidiano. Podríamos continuar, pero ya el tiempo es el tiempo. Lo único que yo podría agregar para finalizar es que en estos 3 años casi de pandemia, en que afortunadamente no hemos sufrido en casa propiamente la enfermedad, sí lo ha sufrido alguien de la familia. Como vivencia, yo les manifiesto que he escuchado la misa todos los días por televisión. Hoy precisamente vino a visitarnos un sacerdote amigo que es casi como un director espiritual de nuestra familia. Y le hacíamos la pregunta de la validez que tiene realmente ese hecho. Y nos decía que el Santo Padre, desde el momento en que comenzó la pandemia, autorizó para que esto fuera así, porque yo había escuchado que había sacerdotes que decían que estábamos en pecado los que no habíamos asistido a misa, porque así lo decían los mandamientos de la iglesia. Pero él nos aclaró en familia que no es de esa manera y que realmente si escuchamos la misa y seguimos la misa tal como debe ser, con toda la atención y los movimientos que se requieren desde el punto de vista litúrgico, nosotros estamos cumpliendo con el mandamiento. Pero a raíz de eso, la riqueza de escuchar a tantos sacerdotes celebrando la Santa Eucaristía, yo he caído en cuenta de algo que comentábamos con él también y que les comparto a nivel de lo que somos los amigos, que leía algo relacionado con que
el demonio utiliza 7 vías muy específicas para colarse dentro de nosotros, que son los pecados capitales. Pero yo he meditado alrededor de cómo es que en nuestra vida la violenta participación de este personaje, que es el padre de la mentira, nos hace creer tantas cosas alrededor de lo que ocurre en el mundo, que quizá no le hemos puesto la atención que merece el hecho de que hemos estado en pandemia, encerrados, tratando de no contagiar o de no contagiarnos. Y en seguimiento de las ideas que manejamos dentro del movimiento, citando lo que antes decíamos, lo único que nosotros podemos contagiar es el amor que le tenemos a Cristo. Entonces se trata precisamente de aprovechar este retiro obligatorio que nos está permitiendo tener el Señor a los que aún vivimos y aún estamos sanos, para que meditemos realmente sobre las verdades que Él en su infinita misericordia nos quiere transmitir para que las podamos compartir. Y así les digo yo, he meditado, repito, sobre mi comportamiento, sobre mi vida, sobre nuestras relaciones en familia, y al mismo tiempo he descubierto la riqueza que el trato entre esposo, esposa, hijos, nietos, etcétera, amigos muy pocos por la relación que estamos manteniendo, ambientes menos y ambientes cursillistas, pues casi perdidos por las circunstancias, nos mantenemos por la fe, por la misericordia del Señor y porque también contamos con la ayuda de María y de todos los santos, aparte de las oraciones de los amigos. Ese es lo que puedo compartirles y les invito a que hagamos la acción de gracias para que pueda continuar Farid con su programa. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos los beneficios que de ti hemos recibido. A ti que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. De colores. De muchos colores, Rodolfo, de muchos colores. De colores, Rodolfo. Gracias, colores. Rodolfo, de colores. De colores, Rodolfo, gracias. Bueno, mis amigos, sujeto a cambios, dije, ¿no? Al principio, porque realmente de esto que nos ha hablado hoy Rodolfo, pues sí, realmente nos abre el corazón, nos abre la mente para tratar de, como cuántas veces se lo he escuchado a muchos de ustedes, que sigamos siendo aprendices de cristianos. Y como tantas veces le he escuchado a mi amigo Osvaldo, un cursillista de a pie. Pues la idea era repartirnos en grupos para hacer un breve análisis de estas palabras que nos dio Rodolfo, pero yo pensaría que lo ideal sería que nosotros empezáramos aquí en una plenaria a debatir y a dar nuestras opiniones y a hacer las preguntas pertinentes que tengamos acerca de esto, lo cual Rodolfo nos ha dicho, en la cual se ha basado, pues lógicamente, en su libro que escribió, en lo que leyó acerca de ese gran cursillista nicaragüense que fue Carlos Mántica, y de ese rollo que pues le brindó la oportunidad de Luis de compartirlo. Menos mal que Luis no es egoísta. Entonces, la idea es que en este momento tenemos unas personas aquí que conocen más que nosotros en Colombia, y la idea es que compartamos. A mí me llama la atención tres
tres cositas y esas se las voy a preguntar yo un día estos a Rodolfo. La pregunta es la de que escuchó en el rollo de Luis, donde dice cómo se expresa ese carisma dentro del movimiento. Y nos dio la respuesta y es la amistad. Y esa amistad pues es la que realmente nos lleva a nosotros a perseverar y a vivir lo que es prácticamente el cursillo. Ya lo decía Rodolfo, Cristo, persona de amistad. Y la amistad es una de las cosas tan importantes como las otras dos. No las podemos, pues, lógicamente, quitar del radar. Me llama la atención lo que dice también Rodolfo acerca del libro de Eduardo y Cisco Forteza. Los cursillos de cristiandad, una realidad aún no realizada. La pregunta que me suscita ese título es, ¿cuándo? ¿Cómo? Vamos a empezar a vivir esa realidad que todavía no hemos realizado. Y para no quedar tampoco un poco corto lo que dice Carlos Mántica acerca de los cursillos de cristiandad son una cosa del futuro. O sea que tenemos que empezar nosotros a madurar, a vivir, a pensar en esas tres preguntas, las cuales pues lógicamente van a hacer que nuestro movimiento cada día tenga esas personas de que los iniciadores, o especialmente Eduardo Bonín, quiso hacer para que nosotros llegáramos a realizar esa finalidad, que es la de llegar a los más alejados, enseñarles que Dios en Cristo nos ama. A partir de este momento, mis amigos, queda abierta la plenaria, comentarios, preguntas, insinuaciones. ¿Qué hace Luis? No me hagas así. Entonces, para que cada uno se sienta, recuerde, sin paracaídas, aquí estamos para compartir. Y bueno. Luis quiere ser el primero, por eso está levantando la mano. El que quiera, abre su micrófono y explica. Bueno, Luis, dale, empieza. No te escuchamos. No te escuchamos, Luis. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Ah, qué bueno, ya, ves el micrófono. No, solamente agregar y agradecer a Rodolfo en realidad el tremendo, decirle, me siento orgulloso en realidad que haya tomado un material que yo hice, y justamente de eso quería solamente agregar una pequeña cosa. Ese rollo, nosotros en el año 2018, en escuela, yo en esa época estaba en secretariado diocesano en escuela, y programamos los cursillos y estábamos trabajando en las primeras conversaciones de Cala Figuera. Y el último rollo que correspondía hacerlo, le correspondía, porque fue programado así, le correspondía al vocal de escuela, que era yo junto a mi esposa, y yo hice ese rollo en el mes de octubre de ese año, y lo tomé pensando en tratar de recopilar algún manojo de cosas que sean entendibles con respecto a lo que era ideas fundamentales, o sea, demostrar de que ideas fundamentales también puede ser parte de lo que es el carisma fundacional, si uno lo desea llevar allá. Y por eso lo llamé Ideas Fundamentales número 3 y más allá. Y el más allá tenía implícita la trampita de decir ideas fundamentales tiene que desembocar en el carisma fundacional. Y en esa escuela que fue programada en el mes de noviembre, nos tocó la visita del entonces presidente del Secretariado Nacional, Víctor Salgado. Y bueno, Víctor, bueno, ya está bien, sí, el presidente, y él escuchó con mucho interés el rollo, e incluso sacó la tapa del PowerPoint que hice, y la colocó dentro digamos, de las noticias en Facebook de la página del Nacional y el ILC. Y no me manifestó en esa oportunidad ninguna diferencia con respecto al planteamiento del rollo, ya que él dijo que estaba correcto, que estaba conforme. A la luz de los acontecimientos seguidos, obviamente que el camino del movimiento a nivel internacional no siguió lo que se planteó en ese rollo, pero yo quería solamente mencionar eso, de que, como decía muy bien Rodolfo, de repente nuestras circunstancias nos llevan por otros lados
Y nosotros sabemos hoy día cuál es el camino que tiene el organismo mundial. Solamente eso quería comentar. Gracias. Gracias, Luis. De colores, Luis. Colores de colores. Hola, Dale, Luis, gracias. Colo. Se vinieron todos los de la RAC. ¡Ah, qué bueno! ¡Eso! Bueno, ahora estoy un poquito alejado de la RAC, pero son mis amigos. Quería compartir con ustedes algo que para mí ha sido como una revelación. Estoy leyendo un librito de Romano Guardini que se llama La esencia del cristianismo. Y hacía el parangón de las cosas que leía con nuestro movimiento que es cristocéntrico. Y como tengo que dar el rollo postcursillo en una jornada de metodología, me venía como anillo al dedo. En el libro Vertebración de Ideas, lo voy a leer porque si no, lo digo con mis palabras y por ahí me equivoco al expresar la idea. Cuando empieza el rollo postcursillo, dice el libro Santidad Individual. Ser santo es el primer derecho y el primer deber del hombre en cuanto que ha sido redimido. Y fíjense esto, porque esto es para mí, yo creo que el enunciado que debería estar en todo cursillo. Lograr que el cursillista se sitúe en la órbita de Dios y aún en el punto de esta órbita en que sus talentos fructificarán mejor, o sea, que alcance la disposición precisa y la posición exacta, es lo único que debe interesar. Recalco, es lo único que debe interesar. Esta meta y este camino lo señalan el espíritu y el criterio. Si hay algo que como cursillistas, una vez que salimos de esos 3 días maravillosos y empezamos a transitar esto que estamos transitando todos nosotros, el 4.º día, tenemos que tener en claro, era profundizar los 3 encuentros. ¿Cuál de ellos es el más importante? El definitorio, diría yo. Es el encuentro con uno mismo. Porque el hombre puede arreglar todo lo que está adentro. Lo puede mejorar, lo puede adecentar, lo puede hacer que brille, pero es muy difícil arreglar lo que está afuera. Algunas veces imposible, pero lo de adentro es tarea primordial. Y adentro están los sentimientos, están las acciones, están los criterios, está el espíritu. Están las cosas buenas y las malas que tenemos. Y a todo ese combo hay que trabajarlo permanentemente, a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque como bien decía Eduardo, si no el encuentro, y creo que lo dijiste, Rodolfo, el encuentro con Dios es un fogonazo. Es el deslumbramiento, como tantos hemos escuchado que se han deslumbrado en cursillo y después agarran para cualquier lado porque no se profundiza ese primer encuentro maravilloso que es con uno mismo. Conocer al Colo es mi tarea, no la de ustedes. Tal vez ustedes me conocen por afuera, pero conocerme yo es mi primer tarea. Y si me conozco yo, voy a poder hacer lo que dice Romano Guardini en ese libro de la esencia del cristianismo. Para resumirlo, lo cita así. Cuando en Mateo 25, del 31 al 46, se relata el juicio final, ¿qué dice Guardini? Guardini dice que el rey les dice a las ovejas que puso a la derecha, benditas ustedes, porque
Cuando tuve hambre me diste y de comer, cuando tuve sed me diste, y así sucesivamente. No lo voy a repetir, pero ustedes lo pueden leer. Y entonces Romano Guardini dice, no es la acción buena, la solidaria, le di de comer al hambriento, le di de beber al que tenía sed, lo fui a visitar al preso. No es la acción lo importante. Lo importante es Él, con mayúscula. Él. Porque Cristo lo dice claro, dice, benditos ustedes, porque cuando tuve hambre me dieron de comer. Es decir, el destinatario de todo lo que hacemos tiene que ser Cristo, para que se cumpla en nosotros lo que dice nuestro San Pablo, que dice, no soy yo, sino es Cristo el que está en mí. Que nosotros podamos lograr que ese Cristo esté en nosotros es, creo, la razón de ser, el nombre de tu rollo, Rodolfo. Porque entonces, y acá termino, no vamos a ir a solucionar el problema del hambre en África, pero vamos a poder transformar ese metro cuadrado del que nos hablan en el carisma fundacional, que es en el que vivimos todos los días y nos movemos. Pero si no podemos hacer eso, no habremos cumplido con nada, ni con el carisma fundacional, pero menos, no habremos cumplido con Dios, que es el problema. De colores. De colores, Colo. Colores, Colo, gracias. De muchos colores, Eduardo, Colores, de muchos Colo. colores. Bueno. Por ahí vi un micrófono prendido. ¿De quién fue? A ver, veo. Hello. Are you still there? Bueno, No se puedo me queden compartir callados. algo. Ah, dale, Silvia. Puedo compartir. Bueno, buenas noches a todos. Escuchando al Colo, me acordaba de todo el camino recorrido en La Plata con las jornadas de metodología y ahora estamos preparando los 2-1 y todo lo que, cómo se fue modificando todo con respecto a cuando empezamos a hablar y a reflexionar sobre el carisma fundacional, que éramos muy poquitos. Y después fuimos viendo, preparando las jornadas, que ese encuentro con uno mismo, del que habla el Colo, prácticamente no se daba en las jornadas. Yo no viví ningún cursillo de cursillos, ni jornada a la luz del carisma, pero leyendo a Eduardo, escuchándolos a todos ustedes y reflexionando, me doy cuenta que, como decía Rodolfo, lo que tenemos, y como decía el Colo, de ir encontrándonos todos los días con nosotros mismos para vivir proyectando la vida con criterio evangélico. Es decir, cambiando nuestras actitudes por las de Jesús, que no es nada fácil, pero es la única forma en que el alejado nos puede ver, actuar, sin que hablemos mucho. A mí me cuesta mucho, pero constantemente estoy viendo que es la única manera de contagiar. Como decía Juan el lunes anterior, por impregnación se da por impregnación. Por eso, cuando el Colo hablaba del encuentro con uno mismo, es un trabajo de todos los días, es un trabajo constante, y creo que con ese encuentro y con el del encuentro con Jesús, podemos llegar muchísimos más a todas las personas que están en nuestros ambientes. Gracias, Rodolfo. Muy lindo todas las cosas que dijiste, de colores. De colores. De muchos colores, Silvia. Silvia. De muchos colores. Silvita. Leoneli quiere hablar. Buenas noches, de colores. Buenas noches. De colores. Lo que pasa es que quiero
si me quedó claro lo que explicaba el compañero cuando dice que no es la acción. O sea, uno hacer la acción, pero debe estar pensando que no es a Pepito Pérez, a Martica, sino que es Jesús el que está en ese ser donde uno está haciendo la acción buena, ¿no? Quería como saber si es más o menos así lo que él nos explica. Cuando nos dice que no es la acción, sino él. Él, o sea, pensar nosotros que cuando le servimos a alguien o auxiliamos a alguien o escuchamos a alguien, es al Señor, a Jesucristo, para poder que tenga un valor real. Entonces quería saber si lo entendí bien o si no, de colores. De colores, Luceli. Leoneli. No sé a mí, pero a Guardini le entendiste perfecto. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿quién sigue? A mí me llama la atención casi las últimas palabras que nos dice Rodolfo acerca del padre de la mentira. Porque desafortunadamente pues todavía no somos santos. Y desafortunadamente o afortunadamente somos humanos, ¿verdad? Pero ese padre de la mentira se nos mete cada vez que él tiene la oportunidad en nuestra mente, en nuestra vida, en las cosas que estamos haciendo. Y para nosotros los cursillistas que pretendemos, pues lógicamente lograr esa santidad, que pretendemos propagar el amor de Dios, porque es lo único que prácticamente nosotros podemos hacer, o lo único, lo decía Rodolfo, que podemos contagiar es el amor de Dios. La pregunta para Rodolfo es, ese padre de la mentira, ¿qué o cómo se ha metido en las estructuras del movimiento? Esa es una gran pregunta. La expresión esa del padre de la mentira es una expresión que yo he venido escuchando desde hace muchos años porque yo me eduqué con los hermanos maristas de la educación en todo mi bachillerato. Y naturalmente se hablaba en esa época muy abiertamente, sobre todo en un colegio religioso, de la existencia del infierno, del purgatorio y naturalmente del demonio. Y se nos decía a todos los jóvenes que además del demonio existen otros demonios, como dice él mismo en el Evangelio el día de hoy, somos legión, son un montón. Y es aparte de ser el padre de la mentira, él tiene conseguido un éxito tremendo porque la mayor parte del mundo no tiene conciencia de que él existe. O sea que él pasa desapercibido y ese es su mayor éxito. Pero tenemos que recordar, o habría que recordar mis años de adolescente, pues. ¿Cuáles son los problemas del adolescente? Todos los que estamos aquí, de alguna manera lo hemos vivido, ya sea